Bienvenidos al tema de contraste de hipótesis o estimación puntual. Eh, Nuevamente, recapitulando, para el proceso de inferencia contamos con dos tipos de herramientas. Uno es el de la generación de intervalos de confianza, que lo hemos visto, digamos, en la presentación anterior, tanto para medias como para proporciones. Y en este caso, pues analizaremos la otra herramienta, que es la estimación de valores P o contraste de hipótesis. Pues bien, el contraste de hipótesis o de estimación puntual proporciona un valor único, a diferencia del intervalo de confianza que genera un rango de valores. Aquí solamente nos proporciona un único valor aproximado del parámetro, que es desconocido, quedando sin especificar qué de buena es esta aproximación. Es decir, entre generar estimación puntual siempre es preferible generar intervalos de confianza porque nos generan una mejor aproximación al valor real del parámetro, mientras que la estimación puntual nunca nos puede decir, digamos, qué tan buena es esta aproximación. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Pues bien, hay preguntas muchas veces que nos formulamos investigación, como por ejemplo, ¿los anticonceptivos orales suponen un riesgo para el infarto agudo al miocardio? Bueno, en este caso, por ejemplo, puede ser que a través, si el estudio en este caso se genera a partir de estudio de casos y controles, pues lo que utilicemos para resolver la pregunta sea una odds ratio, ¿no? Odds ratio de infarto agudo de miocardio, tanto en expuesto como no expuesto a anticonceptivos orales. Hay diferencias en el gasto por trasplante según el hospital y en este caso, digamos, lo que podemos utilizar como estimador es un cálculo de diferencia, ¿no?, entre lo que gasta un hospital con respecto a otro. Y otras es, por ejemplo, qué factor está asociado a la estancia en UCI. Y aquí pues hay muchos parámetros que podemos utilizar como grado de severidad de lesiones, el pronóstico inicial, etcétera, ¿no? La cuestión es que siempre partimos de la formulación de una cuestión de interés, hacemos un diseño epidemiológico para el estudio y hacemos una estimación de parámetros de interés. Ahora, la pregunta a resolver es qué grado de compatibilidad hay entre esta hipótesis, la hipótesis que yo estoy planteando, y los resultados que he obtenido con el estudio. Pues bien, elementos del contraste de hipótesis. Tengo que generar siempre dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula normalmente hace referencia, digamos, a una negación o a una igualdad. Habitualmente nos dice, digamos, hace referencia a que no existe diferencia, digamos, en el riesgo entre ambos grupos de observación, es decir, que tanto la odds en expuesto es igual a la odds en no expuesto, lo que es lo mismo decir que la razón de momios es igual a 1, ¿no? Entonces, normalmente la hipótesis nula plantea que no hay diferencia de riesgo entre dos grupos observados, o que la presencia, que la probabilidad de daño en expuesto y no expuesto pues no es diferente o es igual, ¿no? Entonces hace referencia a esto, por ejemplo, los anticonceptivos orales no suponen riesgo coronario, no hay diferencia en el gasto por trasplante, etc. Entonces no hay diferencia, no hay diferencia de riesgo, o los riesgos son iguales entre grupos. Normalmente sobre esta hipótesis es sobre la que decidiremos si aceptarla o rechazarla. Es decir, las decisiones que tomemos a través de estos procedimientos siempre las tomamos con respecto a la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, por el contrario, es la hipótesis opuesta a la nula. Por tanto, si la nula propone que no existe diferencia de riesgo entre quienes consumen o no consumen anticonceptivos orales, pues la hipótesis alternativa nos propondrá que sí existe diferencia, digamos, de riesgo entre quienes consumen, que sí existe una diferencia de riesgo entre los de infarto agudo entre las usuarias que consumen anticonceptivos orales con respecto a las que no lo consumen, o que existe diferencia de gasto por trasplantes en un hospital. Muchas veces, vean, la hipótesis nula pareciera tener más bien la apariencia de ser exactamente lo contrario de lo que queremos demostrar. Esto de hipótesis nula e hipótesis alternativa se debe ver, digamos, como estos errores cometidos en un test, ¿no? Perdón.
perdón. Eh, Tenemos que analizar los posibles errores que podemos cometer a partir de la generación de del contraste de hipótesis. Veamos, digamos, más bien cuál sería el mejor símil, ¿no? Que sería más o menos el papel del juez y el estadístico. Eh, Normalmente partimos de un presupuesto, ¿no? Cuando digamos hay un procedimiento legal y es que la hipótesis de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se comprueba lo contrario. Pues bien, en estadística el equivalente sería que la hipótesis nula es lo cierto hasta que se demuestre lo contrario. El juez procede para contratar esta hipótesis a solicitar o a pedir las pruebas y las declaraciones de testigos. El estadístico, para contrastar la hipótesis nula, procede a diseñar y relacionar, digamos, a hacer el diseño y la realización del estudio, o sea, a recopilar información. El juez, a partir de las pruebas y las declaraciones, se hace el planteamiento. ¿Hay compatibilidad entre la inocencia, entre el presupuesto de inocencia con las pruebas y las declaraciones? El estadístico hace un procedimiento muy similar, ¿no? Se hace la pregunta, ¿hay algún tipo de compatibilidad entre los resultados y lo que presuponemos en la hipótesis nula? ¿No? Y esto normalmente lo realiza a través del contraste de hipótesis. Para ello utiliza algunos tests como el del H cuadrado, el test de Student, entre otros. En función del contraste de las pruebas con la hipótesis de inocencia, el juez realizará la decisión de declarar al procesado como inocente o culpable, pero siempre habría la posibilidad de que se equivoque, declarando inocente a un culpable o declarando culpable a un inocente. En el estadístico pasa lo mismo. A partir de las pruebas o de los datos desarrollados o generados a través de la Chi-cuadrado y T-de-Student, aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, pero siempre hay la probabilidad de equivocarnos y declarar que aceptamos hipótesis nula cuando ésta es equivocada o de rechazarla cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces, vean, es una estimación de probabilidad, pero siempre hay probabilidad de error. Ahora, veamos acá. Estas son las decisiones por el test tomando en cuenta el valor real del parámetro, el valor del parámetro en la muestra y el valor real el error, las decisiones que podamos tomar tomando en cuenta, digamos, el valor real del parámetro en la población y el tipo de decisión del test a partir de los datos de la muestra. Entonces, podemos tener que, digamos, en la población, la hipótesis cierta puede ser, digamos, H0, lo que propone H0. A partir de los datos del test en la muestra, podemos decantar por H0, es decir, por la hipótesis nula, en lo cual si la hipótesis nula es realmente lo correcto en la población, pues estaremos en un acierto a partir de la información de la muestra. Pero si por el contrario, a partir de los datos de la muestra, concluimos por H1, siendo lo correcto H0, entonces estaríamos incluyendo en un error. Y a este error de declarar, de decir, de decidir por la hipótesis alternativa cuando la hipótesis nula es la correcta, lo denominaremos como error tipo 1 o error alfa, que es la probabilidad, digamos, de decidirnos por la hipótesis alternativa cuando la hipótesis nula es la correcta. Por el contrario, si en la población general lo correcto o lo cierto es lo planteado por la hipótesis alternativa, a partir de los datos del test de la muestra podemos tener dos resultados. Decantarnos por H0
y con lo cual estaríamos incurriendo en un error. En este caso se llama error tipo 2 o error beta, que es la probabilidad de definirnos a partir de los datos de la muestra por hipótesis nula, cuando realmente la hipótesis nula es incorrecta. Y podemos, además, la otra probabilidad es decantar por H1, con lo cual estaríamos ante un acierto. El error alfa, entonces, es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierta, lo cual el equivalente sería declarar a un inocente como culpable. ¿Lo ven? A esto lo llamamos el error alfa, ¿no? Y 1 menos alfa sería el nivel de confianza. El error beta es la probabilidad de aceptar H0 cuando H0 es falsa, y esto es la probabilidad de declarar inocente a un culpable, por ejemplo. Entonces vean que son dos errores complementarios y tienen una característica. Eh, perdón, A, que es mayor tamaño. Lo que tenemos es la siguiente. Esto sería, como por ejemplo, eh, vean por ejemplo, aquí tenemos dos poblaciones. Tenemos la población, dos valores de glicemia que hemos analizado, digamos, esto variable cuantitativa, en dos grupos poblacionales. En no diabéticos y en diabéticos. Lo que tenemos es que en los diabéticos tienen, por ejemplo, los valores de glicemia superiores a los que presentan los no diabéticos. Pero en clínica siempre es importante poner, digamos, un límite. ¿A partir de qué momento definimos, digamos, que una persona es o no es diabético? Por ejemplo, toda decisión que tomamos siempre es susceptible de tener errores. Vamos, por ejemplo, hemos definido, o se ha definido en los últimos estudios, digamos, de que 110 como valor de glicemia en ayunas puede ser, digamos, un valor límite que eh, diferencia a una persona potencialmente con diabetes de una persona que no tiene diabetes. Pero veamos, incluso en los diabéticos hay personas que en ayunas presentarán valores de glicemia por debajo a 110. Y hay personas sanas sin diabetes que aún en ayunas es posible que presenten valores mayores a 110. Entonces, cuando nosotros ponemos un punto de corte, siempre tenemos la probabilidad de incurrir a dos tipos de errores. Uno, de detectar como sanos a personas que son enfermas, es decir, tenemos la probabilidad de aceptar como sano a personas cuando no son sanas, es decir, eso es el error beta, y tendríamos la probabilidad de identificar como enfermos a personas que realmente están sanas. Y eso es lo que conocemos como error alfa, ¿no? Eso es la probabilidad de rechazar que la persona está sana cuando realmente la persona está sana. Entonces, hay una característica acá. Si nosotros fijamos el error, no es finado, es fijado, eh, si, si fijamos un error, digamos, al 5%, veamos que el 5% lo hacemos para la población, en este caso de referencia, que serían los sanos, ¿no? Si decimos, pues, vamos a tomar 110 porque 110 me permite nada más, yo asumo el riesgo nada más de identificar como
enfermo al 5% de la población que realmente está sana, ¿no? Muchas veces tomamos, ese es, digamos, el análisis que tomamos para poner arbitrariamente este tipo de valores, como valores de referencia o valores límites, ¿no? Supongamos que 110 funciona como el valor que equivale, digamos, al error alfa del 5%, que es aquel error alfa que para la distribución de valores de personas de glicemia en valores en personas sanas deja solamente el 5% de las personas sanas, digamos, como susceptibles de ser identificados como enfermos. Pues bien, ese es el error alfa. Ahí lo hemos fijado. Entonces, si nosotros este error lo corremos hacia la izquierda, estaremos disminuyendo el error beta a expensa de aumentar el error alfa. ¿Lo ven? Disminuiremos la probabilidad, si lo corremos hacia la izquierda, disminuiremos la probabilidad de identificar como sanos a personas enfermas, pero aumentaremos la probabilidad de identificar como enfermas a personas sanas. Igual, si lo corremos hacia la derecha, disminuiremos el error alfa, o sea, la probabilidad de identificar como enfermos a personas sanas, pero a expensa de aumentar el error beta, es decir, la probabilidad de identificar como sanos a personas enfermas. Entonces, para un tipo de error fijado, a mayor tamaño de un error, menor valor del otro error. Entonces, normalmente en estadística lo que tendemos muchas veces a fijar el error alfa y un mismo tamaño y un tamaño muestral específico, ¿no? Entonces, estos son los pasos que se deben de seguir para el contraste de hipótesis. Lo primero es formular la hipótesis nula, ¿no? Luego, contrastar la hipótesis nula con los resultados hallados en la muestra y luego calcular la probabilidad o valor P de hallar unos resultados como los hallados o más distantes aún de lo esperado. Lo esperado es lo que propone la hipótesis nula, bajo el supuesto de que la hipótesis nula fuera cierta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar unos resultados como los hallados o más distantes aún, tomando en cuenta que la hipótesis nula es cierta? Entonces, realmente lo que estoy analizando es esto: una valoración del efecto error, la diferencia de lo observado en la muestra menos lo esperado si hipótesis nula fuera cierto entre el error estándar. Esa es la fórmula más o menos que se utiliza. De todas maneras, vean que el planteamiento que está detrás de esta fórmula es lo siguiente: los resultados que yo tengo, ¿qué tanto se parecen a lo que plantea hipótesis nula? ¿Qué tan probable es que los resultados que yo tengo en el test procedan o no de una población que satisfaga las condiciones de hipótesis nula? Yo lo que genero es un error alfa, un punto de corte nuevamente, y si el valor de mi test cae a la derecha de ese punto de corte que yo he preestablecido, que es mi error alfa, diré que los resultados de mi estudio es poco probable que pertenezcan a una población que satisface la condición de la hipótesis nula. Por tanto, la rechazaría, ¿no? Por caer los valores del test en la región de rechazo. Ahora, si el test que yo calculo, el valor del test cae a la izquierda del punto de corte que yo he generado de un alfa predefinido, o sea, cae en esta zona, caerá en la zona de aceptación, por lo cual yo digo que no encuentro evidencia estadísticamente significativa para rechazar hipótesis nula. Por tanto, que es muy probable que mis resultados provengan de una población que satisface a las condiciones de la hipótesis nula. Y eso básicamente es lo que se hace en el test, con los test de contraste de hipótesis. Ejemplo de contraste de hipótesis. Suponga que en la fase de pilotaje de los instrumentos de recolección de información para el estudio nutricional en escolares, usted inicialmente ha recolectado información de 28 escolares seleccionados aleatoriamente. A partir de los datos de índice de masa corporal en esta muestra de 28, ¿es posible calcular el parámetro poblacional utilizando las probabilidades de la distribución normal? Pues veremos a continuación cómo lo haríamos.
Entonces, yo lo que plantearía en este caso, imagínense, eh, lo que estoy haciendo acá, digamos, el planteamiento, la siguiente hipótesis, ¿no? Y esto, digamos, para la utilización de los test de normalidad. Lo primero que me interesaría ver es que si yo puedo utilizar o no la distribución normal para calcular, digamos, eh, para estimar el parámetro. Entonces, lo que tengo que verificar es, antes de generar, digamos, para estimar, digamos, el parámetro poblacional, definir si esta estimación la haré a través de la normal o la haré a través del test exacto de la binomial. Para ello, digamos, necesitaría primero analizar si la distribución de valores sigue una distribución normal o no. Y eso lo hago a través de test de pruebas de normalidad. Como habíamos dicho, digamos, el Kolmogorov-Smirnov o el Shapiro-Wilk. Estos son test de normalidad que generan muchos de los bases de datos, bases de procesamiento de datos como EPINFO y SPSS, entre otros. ¿Cómo funcionan estos test de normalidad? Pues funcionan a través de contraste de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que plantean estos test? Normalmente estos test plantean como hipótesis nula que la distribución de los valores sigue una distribución normal, mientras que presentan como hipótesis alternativa que los valores de la muestra no siguen una distribución normal, ¿no? Entonces, si esta es una distribución normal, cuando nosotros analizamos los tests, en lo que tendríamos que fijarnos es en el valor o en la significancia del estadístico o valor P, que es el que está en esta columna que dice sig, que se refiere a significancia. En este caso vemos, por ejemplo, que el Shapiro-Wilk, que el Kolmogorov-Smirnov nos da una significancia de 0,062 y el Shapiro-Wilk una significancia de 0,032. Si esto es una variable, recordemos en este caso índice de masa corporal es una variable cuantitativa continua. Normalmente lo que estamos utilizando es la distribución normal como referente. En la distribución normal al 95% de confianza, ¿no?, el punto de corte siempre 1,95, lo cual equivale a un punto P que me deja el 5% de los valores a ambos lados de la curva, ¿no? En este caso entonces tengo que si mi P, si yo tengo como referente el punto que me deja el 5% de los valores más raros por fuera de esta curva, como el 5% de los valores menos probables, y tengo el punto P, ¿no? Si el test, el valor del test es mayor al punto de corte,